¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal se escucha el audio? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola hermano, ¿me escucha usted? Sí, a la perfección, hermano. Perfecto, Qué bueno. Por ahí nos están diciendo que se escucha fuerte y claro. Así que, perfecto, me parece genial. muy bien. Bueno, por fin vamos a empezar esta entrevista que se había demorado un poco. Ayer tuvimos un previo diálogo respecto a lo que hoy día íbamos a tratar, que era indagar más a fondo en lo que es el argumento cosmológico Kalam, con nuestro hermano escritor y abogado, José Rifo. Pero no quiero ser yo Exacto. quien lo presente, sino que él se presente personalmente, para que quienes no lo conocen puedan indagar un poco más sobre lo que usted trabaja en su labor apologética, hermano. Perfecto. Bueno, primeramente un gusto el poder estar aquí en tu canal en esta entrevista. Es para mí un privilegio el poder ser considerado humildemente como un apologista del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi trabajo netamente se centra en la apologética de corte evidencialista, la cual tiene por propósito proporcionar evidencia de tipo empírico respecto de la existencia de nuestro Señor Jesucristo y de un creador universal. En ese orden de ideas fue que escribí un libro en el año 2017 que tiene por objeto precisamente tratar ese tema, la apologética desde la perspectiva evidencialista. Además soy abogado y hasta hace no mucho tiempo atrás también fui pastor de una iglesia. De modo que estoy muy involucrado en el ambiente evangélico y en la apologética propiamente. Genial, hermano. Eh, ¿Se escucha bien ahora, no? Todavía como se cortó, me parece, se congeló un poco la imagen, ¿o no? ¿Aló, me escucha, hermano? ¿Me escucha? Ahora sí, se había congelado un poco la imagen al parecer. Eh, Sí. pero se escuchó todo lo que acaba de aclarar. Qué bueno, hermano. De verdad que yo, lo personal, desconocía esa área de que había sido pastor también. Así que buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, Respecto al tema, hermano, del libro, el libro se llama Dios, mito o realidad, ficción o realidad. Y Dios, realidad. realmente, claro, y realmente el tema ya de por sí es llamativo para la sociedad que estamos viendo hoy en día, porque muchos dan por sentado la inexistencia de Dios, como conversábamos ayer, por un tema de un cierto populismo, pero que a la hora de realmente analizar esta pregunta quedan totalmente sin muchos argumentos serios para poder omitir un juicio de tal magnitud. En lo personal, cuando vi el libro me llamó la atención porque, como ayer conversábamos, en esta entrevista lo que más queremos indagar son en dos argumentos que son los más, por así decirlo, en lo personal, y creo que también mi hermano ayer me aclaró que el que más le gustaba, ¿verdad? Poder postular es el argumento cosmológico Kalam, muy renombrado dentro de lo que es la apologética y los campos de filosofía en cuanto a la materia de la existencia o no de Dios. Entonces me gustaría que mi hermano nos dijera en qué consiste este argumento cosmológico y cuándo nace, a qué época se remonta más o menos, hermano, y quiénes fueron sus primeros propulsores. La verdad, tal como usted menciona, hermano, bueno, partamos de la base que la defensa clásica que suele emplearse en contra de la existencia de Dios no pasa más allá de ser diatribas emocionales. Rara vez tú te encuentras con un argumento intelectual de peso que realmente pueda poner en jaque, desde una perspectiva académica, la existencia de Dios. De hecho, hay un dicho muy popular en la Universidad de Oxford que asevera de que Dios está muy vivo en los campos de la filosofía, toda vez que en el ambiente académico
Dios está más vivo que nunca. Por lo mismo que te venía diciendo, desde la perspectiva de un debate y desde la perspectiva argumentativa, la postura atea no pasa más allá de ser una mera diatriba emocional, el argumento que ellos ofrecen. En ese orden de ideas, desde nuestra vereda, los que nos dedicamos a la apologética evidencialista, solemos utilizar el famoso argumento cosmológico de Kalam, que es el que tú aseverabas hace un momento atrás. Es un argumento muy antiguo, la verdad es que data ya desde la filosofía griega, y fue popularmente tomado incluso por musulmanes. De hecho, la formulación clásica del argumento mismo es de corte musulmán. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los apologistas contemporáneos cristianos han tomado las premisas de ese argumento para poder, en el fondo, estructurar una conclusión inequívoca que lleve a la existencia de manera habitualmente irrefutable, cuando eres capaz de entender con coherencia las premisas del argumento. Claro. De hecho, en el libro de William Lane Craig, ya que es como donde igual trata bien a fondo él en sus debates, se tiene, creo que es su primer argumento también, siempre que menciona 5 posturas, él trata el argumento cosmológico Kalam, y en su libro Fe Razonable, mientras indagaba para prepararme un poco para la entrevista, tenía la fuente de lo que usted me acaba de decir, hermano, justamente de que hubieron filósofos musulmanes que también postulaban esta premisa, y hay algo bien interesante, hermano. Mire, voy a citar uno que a mí en particular hizo una postulación bastante, en lo personal yo no lo había analizado. Yo conocí este argumento, pero de una forma, como dice por ahí César Vidal, abuelo de pájaro. No había indagado realmente tan profundo, y él cita algo así más o menos. La página 100 del libro Fe Razonable del Dr. William Lane Craig. Dice Al-Ghazali, ¿o no? Al-Ghazali, algo así. Él es, ¿verdad? Del Sí. año, esto remonta hace casi un milenio atrás, esto es del 1058 al 1111. Así es. Igual es bastante interesante porque quizás algunos podrían sugerir, hermano, que esto era algo que pasaba con filósofos cristianos o quizás con la filosofía griega, pero esto ya desmitifica que es un tema netamente religioso, o sea, de una religión en particular, por así decirlo. Bueno, si consideras tú que en el fondo debatir acerca de la existencia o no de Dios es por antonomasia la pregunta más grande que puede haber en la historia. De hecho, Claro, de la respuesta que tú obtengas a esa pregunta cambia todo tu estilo de vida y tu cosmovisión. La forma en cómo tú ves el mundo depende de la respuesta que tú le des a esa pregunta, de si en definitiva Dios existe o no. Si la respuesta es afirmativa, eso cambia toda tu cosmovisión de la vida. Y si la respuesta es negativa, de la misma forma afecta igualmente. En ese contexto, la filosofía griega, los filósofos de antaño, desde Aristóteles en adelante, ya se preguntaban y hacían este tipo de preguntas respecto de la existencia de la deidad. Consideremos, obviamente, de que por una cuestión cultural ellos eran politeístas y por consecuencia a esa forma de argumentación ellos le añadían un tinte pluralista en el sentido de que ellos buscaban responder a la pregunta de si los dioses en definitiva existían. Pero posteriormente y con el transcurso de los años, el argumento ha sido refinado un sinnúmero de veces y al día de hoy se puede estructurar básicamente en 3 premisas, que son la estructuración silogística clásica que este argumento tiene el día de hoy y que es utilizado por la mayoría de los apologistas del mundo entero, incluyéndome a mí. claro, excelente. De hecho, estaba viendo que, como reiteramos, esto no es un argumento que nace específicamente de una religión en particular, sino que hay judíos, filósofos griegos, como por ahí en el chat nuestro amigo Ronald Altamirano también nos está diciendo que filósofos griegos, como también cita William Lane Craig, incluyendo a Platón, Aristóteles, y a personajes judíos, como sería un rabino Maimónides, Anselmo, y otros filósofos como bien reconocidos como Descartes, Spinoza y Leibniz. Así es. Con esto podríamos deducir que este argumento es
es muy antiguo. Entonces, remontándonos a la antigüedad, también Tomás de Aquino tenía una de sus 5 vías, creo que era el argumento cosmológico, ¿verdad? ¿Usted podría hablar un poquito más de eso? Así es, lo que hace Tomás de Aquino en su trabajo es, mediante 5 vías, llegar a la irrefutable existencia de Dios. Y una de sus vías es precisamente la causalidad. Él invoca el principio de la causalidad como un argumento que en el fondo te lleva a la conclusión de que necesariamente el universo requiere de una causa, así como todo ente contingente. El universo de por sí es, en cuanto a su realidad física, una estructura contingente, y por contingente entiéndase que no tiene en la necesidad la justificación de su existencia, y por consecuencia necesariamente tuvo un comienzo. En ese orden de ideas, al ser una realidad contingente, el universo necesariamente requiere de una causa que le dé origen, y por consecuencia Tomás de Aquino, basándose en esa obviedad, llegó dentro de sus 5 vías a esa conclusión de que en el fondo el universo, por su condición de contingente, requiere de una causa, y esa causa no sería otra sino que Dios, desde la perspectiva de Tomás de Aquino. Claro, interesante punto. Y en lo que referían antes frente al este filósofo, por así decirlo, musulmán, él postula algo referente al tiempo presente, que dice así, lo cito textualmente, eh, argumenta, dice que una de sus segundas premisas decía que el universo comenzó a existir, que era algo evidente, de que había algo a que no había nada. Y él decía que una regresión infinita hacia el pasado realmente sería ad infinitum, o sea, nos llevaría a prácticamente, nos llevaría a un infinito, y eso es algo que ateos han intentado defender mucho tiempo, pero evidentemente eso nos dejaría sin un presente. Por lo tanto, eso es algo que yo en lo personal no había analizado, pero él dice, ejemplo, él cuando intentan refutarlo de esa forma, ya que estamos hablando de hace 1 milenio atrás aproximadamente, él postula que decía que si realmente la regresión de los eventos pasados fuera infinita, entonces sería imposible que llegue el momento presente, porque es imposible cruzar el infinito para llegar a hoy. Entonces hoy no podría llegar, lo cual es absurdo porque acá estamos. Y realmente es algo profundo si lo analizamos de esa perspectiva. Así es. Bueno, de hecho ese razonamiento es propio de Aristóteles. Aristóteles argumentó de esa misma forma, de que en el fondo si tú alegas una regresión infinita de causas, por una cuestión lógica, jamás nunca vas a poder llegar a la primera causa que diese el vamos a toda esta progresión infinita de causas, y por consecuencia el presente no podría existir, toda vez que la causalidad infinita haría imposible una contingencia presente. En ese contexto estoy absolutamente de acuerdo con este filósofo musulmán, y básicamente, reitero, al pensamiento musulmán le debemos mucho del argumento cosmológico, y eso hay que reconocerlo. Lo que ocurre es que posteriormente nosotros, los apologistas cristianos, hemos buscado refinar ese argumento y básicamente estructurarlo desde una perspectiva silogística para darle coherencia a sus premisas. Pero es bueno siempre tener en cuenta de que el pensamiento musulmán fue el que tuvo su participación en el proceso de refinar este argumento. Claro, y de hecho, respecto a este tema, se supone que en esta época, por así decirlo, aún no se tenía con certeza la firmeza de que el universo tuvo un principio, sino que esto es una postulación meramente filosófica, ¿verdad? Bueno, de hecho, hasta hace no mucho se creía que el universo era eterno. Claro. Si nos remontamos a los días de Albert Einstein, hasta ese punto incluso se creía que el universo era eterno. De hecho, Albert Einstein no creía en la expansión del universo, sino que él postulaba la idea de un universo binario, de un universo fijo, que no tiene principio ni tampoco tiene fin. Y por consecuencia, si postulas la idea de un universo eterno, por consecuencia lógica, no necesitas argumentar respecto de un posible comienzo de aquello que es eterno. Y en ese orden de ideas, no necesitas argumentar en pos de cuál es la causa de aquello que es eterno, porque únicamente aquello que comenzó a existir es contingente, y por causa de eso
únicamente al ser contingente es aquello que requiere de una causa. Y fue precisamente en ese orden de ideas y en el entendimiento de aquella cuestión es que se estructura este argumento en tres premisas. Las tres premisas básicamente se resumen a lo siguiente. Todo aquello que comenzó a existir requiere de una causa. Esa es la premisa número uno del argumento cosmológico de Kalam. Esa es la primera premisa de este silogismo que se plantea. Todo aquello que comenzó a existir requiere de una causa. Segunda premisa, el universo comenzó a existir. Tercera premisa, por tanto, el universo requiere de una causa. Cuando tú analizas la coherencia que estas tres premisas tienen, el argumento puede comenzar a defenderse por sí solo. Sin embargo, en ocasiones y en pos de todo el ataque que ha recibido este argumento a lo largo de los años, se hace necesario el tener que defender cada una de las premisas. Y este es básicamente el trabajo apologético, es en lo que yo me dedico en un gran grueso de mi libro. Gran parte del primer capítulo de mi libro lo dedico precisamente a desglosar este argumento y en el fondo a defender cada una de sus premisas. Claro. De hecho, este argumento está dentro de los debates obviamente académicos y también, como acaba de explicar, ha intentado ser, por así decirlo, refutado, pero la verdad es que al momento de explicar con racionalidad una postura que haga que este argumento se vea menos creíble, la verdad es que es bastante débil a la hora de poder argumentar, porque como las tres premisas que acaba de dar son bastante sólidas en un sentido racional, y aparte de eso, sin caer en la falacia de autoridad, obviamente, hay eso el mundo científico, por así decirlo, contemporáneo, es algo que ya que se da casi por sentado, o sea, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, no te creas que es tan así, el debate ha sido incesante incluso hasta nuestros días. Si tú te pones a analizar cada una de las premisas, claro, a priori te suena muy coherente, y lo es, son premisas coherentes, absolutamente coherentes, pero no han faltado los que han tratado de impugnar el argumento atacando cada una de las premisas. Por ejemplo, muchas personas tratan de atacar la segunda premisa del argumento, el universo comenzó a existir. Recordemos que la Claro. premisa es todo aquello que comenzó a existir requiere de una causa, el universo comenzó a existir, por tanto el universo requiere de una causa. Si tú pudieses ser capaz de refutar la segunda premisa, el argumento completo se te cae. De modo que muchos ateos en su empeño de querer desbaratar este argumento tratan de desgranarlo en cada una de sus premisas y para en el fondo quitarle el piso a la conclusión a la que se llega. Y es por eso que uno tiene que desarrollar una cierta sagacidad al momento de defender cada una de las premisas. Mi intención, que reitero a lo largo del libro, de una manera bastante pedagógica y estructurada respecto de cómo defender. Claro, de hecho, uno de los argumentos que usa el mismo William Lane Craig, como ayer conversábamos un poco, era el modelo de creación cuántica de Vilenkin, ¿verdad? Este Así argumento es, como ayer hicimos la comparación en el diálogo en cuanto a, tú me citabas al autor, de igual que tiene un libro bastante bueno y apologista católico, Dan Turbina, si no me equivoco. Claro. Y él, de hecho, él postulaba que la segunda premisa era la más atacada y de hecho por eso él abrazaba más o sea, el argumento cosmológico tomista, por así decirlo, que lo refuerza bastante él en su libro. Y él dice que una de las debilidades, tal cual como tú mencionas, que podría tener, al menos el argumento cosmológico Kalam que postula William Lane Craig, es que este argumento, la premisa 2, si se pudiese refutar, claro, se desarmaría bastante, se debilitaría, me dijo. Decía más que nada, pero el hecho es que este argumento igual está basado en el modelo de creación cuántica de Vilenkin, y este modelo es un modelo bastante particular y trabajado por varias décadas. No sé si podríamos indagar un poco en eso. Sí, mira, a ver, me gustaría ir por orden y tratar de defender cada una de las premisas partiendo desde la primera. Voy a pasar por la segunda, obviamente, pero me gustaría comenzar desde la primera, toda vez que la primera también es regularmente atacada. Tal vez no con el mismo ahínco que recibe la segunda premisa, pero aún así recibe ataque y por consecuencia menester resulta el poder
dedicar algunos minutos también para poder esforzar una defensa a esta primera premisa. La primera premisa del argumento Excelente. establece que la primera premisa establece que todo aquello que comenzó a existir requiere de una causa. Esta premisa descansa, filosóficamente hablando, en el principio de la razón suficiente, que ya fue postulado por Aristóteles. El principio de la razón suficiente básicamente postula de que toda realidad contingente, y reitero, una realidad contingente es aquella que no tiene la necesidad de justificación de existencia. Todo aquello que es contingente por tautología comenzó a existir en algún momento. Y la primera premisa descansa en el hecho de que todo aquello que comenzó a existir, no todo aquello que es necesario ni todo aquello que es eterno, sino que únicamente aquello que es contingente y que por consecuencia comenzó a existir, eso requiere de una causa. Se ha tratado de impugnar esta premisa en el entendido de que tratan de cuestionar el hecho de que, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Todo aquello que comenzó a existir requiere de una causa. Pero si tú analizas detenidamente el ataque y la pregunta implícita en ese argumento, te das cuenta que se cae por su propio peso. Arthur Schopenhauer, este filósofo, argumentó de la siguiente forma: el simple hecho de preguntarte por qué razón todo aquello requiere de una causa implica aceptar implícitamente el concepto, toda vez que estás preguntando por la causa de aquella sentencia. Entonces, por el simple hecho de tú preguntarte por qué razón todo aquello que comenzó a existir requiere de una causa, por qué razón este principio de razón suficiente tiene coherencia lógica, al hacer esa pregunta ya estás implícitamente asumiendo el concepto. Te reitero, por este mismo razonamiento de Arthur Schopenhauer, que por el solo hecho de preguntarte Increíble. por qué causa todo aquello que comenzó a existir requiere de una causa, te estás asimilando el concepto, por cuanto estás preguntando por la causa de aquella sentencia. O sea, estás refutar una premisa filosófica empleando la base de esa misma premisa, lo cual es razonar circularmente. De modo que la primera premisa no tiene mucho ataque, había consideración de que se defiende por su sola lógica filosófica. Ahora, la segunda premisa, y tal como bien señalas tú, es la más atacada. Pero es la más atacada no con argumentos que realmente rebosen de mucho empirismo, toda vez que la ciencia se ha encargado ya de refutar hace bastante rato el hecho de que el universo pueda ser eterno. El universo indefectiblemente tuvo un comienzo. Ya en los días de Albert Einstein se creía que el universo fue pasado eterno. Sin embargo, ya en la década de los 60, un científico de nombre Edwin Hubble, él, mediante mirar en un telescopio, se dio cuenta de que el universo, paulatinamente y a cuentagotas, se desplaza en forma muy somera, en forma muy lenta, cada vez más hacia el color rojo del espectro electromagnético. ¿Eso qué significa, hablado en términos más sencillos? Significa que el universo está en constante expansión. El universo, en este mismo momento en que tú y yo estamos conversando, se está expandiendo a una velocidad constante. Esa expansión y el solo hecho de descubrir la existencia de este desplazamiento hacia el rojo en el espectro electromagnético te lleva irrefutablemente a la siguiente conclusión, de que si el universo está en constante expansión, significa que si tú hipotéticamente pudieses retrotraer el proceso expansivo, tendrías a la larga un proceso de contracción tan acentuado que a la larga el universo podría caber en la palma de tu mano. Y en ese contexto, si tú pudieses hipotéticamente retrotraer el flujo de expansión del universo, por consecuencia lógica llegarías a un punto en que la reducción sería tan grande que antes de aquel momento no existía. Y por consecuencia lógica, aquello marcaría el necesario comienzo del universo. Por esta ley de Hubble, que te reitero, mediante el desplazamiento hacia el rojo del espectro electromagnético, descubrió esta expansión universal constante. Posteriormente, a Edwin Hubble, como la ley de Hubble lleva el nombre de este científico porque él fue el que descubrió este desplazamiento. Claro. Posterior a la ley de Hubble, y entendiendo las connotaciones filosófico-religiosas que el asumir un comienzo implica, no fueron pocos los científicos que trataron de refutar esto, porque era
de una realidad empírica el hecho de que el universo se está expandiendo. Entonces los científicos, empeñados en su cientificismo y en tratar de desbaratar cualquier tipo de connotación religiosa que un comienzo universal pudiese traer, buscaron alternativas. Buscaron alternativas para, en el fondo, descartar la idea de un universo con un comienzo. Y en ese orden de ideas se comenzaron paulatinamente a articular diversos argumentos científicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el modelo estacionario del universo, el cual propone de que hipotéticamente la materia en el universo podría autorregenerarse y poder dar lugar a nuevas formas de materia y energía constantemente. Y por consecuencia, al renovarse y al espontáneamente surgir nuevos trazos de materia y energía en el universo, por consecuencia, no habría necesidad de un comienzo hipotético, toda vez que la materia y la energía serían eternas. Ese argumento es fácilmente desmentible cuando tú entiendes lo que es la nucleosíntesis primordial de los elementos ligeros. Elementos ligeros como el helio y el deuterio únicamente pudieron surgir en el cosmos, en el ambiente extremo del primer momento de la creación del universo, y por consecuencia no se puede reduplicar la generación de estos elementos ligeros. Y por la existencia de esta nucleosíntesis primordial de estos elementos ligeros, no cabría de forma inteligible la posibilidad de que estas partículas y fluctuaciones pudiesen regenerarse ad eternum. Otro argumento que intentó fue el modelo oscilante. El modelo oscilante es otra hipótesis que los científicos, amparados en su cientificismo, trataron de articular en pos de desbaratar, en el fondo, la idea de un comienzo universal. Y este modelo básicamente propone lo siguiente, de que si hipotéticamente el universo pudiese frenar el impulso expansivo que tiene y, en definitiva, retrotraer dicha expansión, podría generar una suerte de acordeón cósmico universal en el cual el universo se expande y se contrae ad eternum. Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica, y por implicación de la entropía que hay en el universo, o sea, en la cantidad de materia que es inutilizable para poder realizar un trabajo, había consideración de la expansión, se cae a pedazos la hipótesis de que tú puedas expander y contraer el universo, toda vez que con el proceso expansivo del universo, la materia queda tan dilatada que es incapaz de llevar a cabo procesos posteriores y por consecuencia no tendría la fuerza para retrotraer el efecto expansivo. Y en ese orden de ideas el modelo oscilante se cayó hace bastante rato. Stephen Hawking y James Hartle trataron también de proponer una idea de un universo pasado eterno, cambiando la geometría del universo. La geometría del universo se propone en términos cónicos, donde en un cono tú tienes un vértice, que ese vértice marcaría el inicio de aquel cono. Cuando tú postulas una geografía cónica, y actualmente ese es el postulado que está imperando en la ciencia moderna, cuando tú apelas a una geografía cónica del universo con un vértice que marca el comienzo, necesariamente debes postular a la idea de un comienzo universal. Sin embargo, Stephen Hawking y James Hartle, entendiendo que debían deshacerse del vértice que daba comienzo al cono, a esta figura geométrica cónica, tomaron los números imaginarios de la variable del tiempo en las ecuaciones de gravedad de Albert Einstein. Tomaron números imaginarios de esta variable del tiempo en estas ecuaciones de gravedad y llegaron a la conclusión de que, por aplicación de los números imaginarios, podrías a este vértice darle forma circular y, por consecuencia, darle un sentido ad eternum, ya que en un círculo no hay principio ni fin. El círculo es, claro, por su concepción ontológica, algo infinito, no tiene comienzo ni fin. En ese contexto, James Hartle y Stephen Hawking dijeron: eureka, dimos con el clavo. Si tomamos los números imaginarios, las variables del tiempo, la ecuación de gravedad de Albert Einstein, podemos dar con una geometría desprovista de una geometría cónica. Espera un poquito, porque se pierde un poco la señal, para que se escuche, okay, que está re interesante lo que está practicando. Creo que ahora sí se escucha bien.
No sé hasta qué punto se Eh, escuchó con claridad lo que estaba diciendo. no, respecto a lo que estaba hablando de Hawking, realmente interesante de su postulación y cómo esto podría, a través de la premisa que ellos inventaron, supuestamente, imaginándolo, ¿verdad? Hasta esa parte quedó, lo que están postulando a Sí, través de sus números. sí, lo que ocurre es que Albert Einstein, en las ecuaciones de gravedad, este científico, él postuló la existencia de unos números imaginarios para poder llegar a los resultados de determinadas ecuaciones. Cuando tú tomas los números imaginarios en la variable del tiempo, en la ecuación de gravedad de Albert Einstein, tú puedes llegar a una geometría circular en el vértice del cono del universo y por consecuencia postular un pasado eterno. Sin embargo, cuando tú tomas números reales, no estos números que están en la cabeza, no estos números imaginarios, el vértice se dibuja nuevamente. De modo que esa forma de argumentación únicamente tiene cabida tomando en base los números imaginarios de Albert Einstein, no los números reales que tenemos en nuestra realidad empírica. De modo que también Claro, el modelo de gravedad cuántica, que es el rótulo que recibe esta teoría, se cae también a pedazos. Entonces, tenemos que a lo largo de la historia, los científicos, a través del modelo del estado estacionario, por ejemplo, a través del modelo oscilante o del modelo de gravedad cuántica, han intentado desbaratar la idea de un comienzo universal, pero no han podido. La verdad es que la ley de Hubble se ha mantenido de forma irrefutable e incólume a lo largo de los años y reforzada por el teorema de Borde-Wood-Vilenkin. Estos tres científicos, Erwin Borde, Alan Guth y Alexander Vilenkin, desarrollaron un teorema a partir del cual ellos postulan que las geodésicas del universo no pueden ser pasado eterno en los modelos inflacionarios. La ley de Hubble lo que hizo fue en el fondo descubrir de que el universo es un modelo inflacionario. Y el teorema de Morte-Gut-Vilenkin lo que hace es aseverar de que en un modelo inflacionario, como lo descubrió la ley de Hubble, la idea de un pasado eterno es geodésicamente inconsistente. Y por consecuencia, cuando tú tomas la ley de Hubble y el teorema Borde-Gut-Vilenkin, te das cuenta de que irrefutablemente el universo tuvo un comienzo. Y al día de hoy, ningún científico reputado, ningún científico mantiene la idea de un universo eterno. Ninguno, ni siquiera uno. Yo no podría citarte un científico que postule la idea de un universo pasado eterno. Esa idea ya dejó de ser tema de conversación en el círculo académico científico. claro. Entonces, cuando tú logras darle verosimilitud a las primeras dos premisas, tenemos que todo aquello que comenzó a existir requiere de una causa, el universo irrefutablemente comenzó a existir, por tanto, el universo requiere de una causa, significa que el único caballo de batalla que te queda por refutar, si eres ateo, es la tercera premisa. Y en ese contexto únicamente tres respuestas pueden dar verosimilitud a la causalidad del universo. Uno es la necesidad física, el otro es el azar y por último el diseño. Tienes tres alternativas, esas tres, no hay más. Si ya le demos verosimilitud a las primeras dos premisas, significa que por antonomasia te quedan ahora estas tres alternativas. O el universo tuvo un comienzo y su causa es la necesidad física, o la causa del universo es el azar, o derechamente la causa del universo es el diseño. Y por consecuencia se requiere un diseñador. Entonces allí, Exactamente. únicamente en esa tercera premisa donde tiene ahora cabida el debate. Insisto, desde una perspectiva filosófica ya no hay debate alguno respecto de la primera premisa. Desde una perspectiva científico-empírica ya no hay debate alguno respecto de la segunda premisa. De modo que el debate académico hoy en día se centra únicamente en la tercera premisa. Te reitero, ese debate se resume a ver la causalidad de tres alternativas. O necesidad física o diseño. Claro, y de estas tres alternativas, realmente habría que, se podría postular a que la causa, bueno, yo en lo personal creo que la física, la necesidad física es bastante poco, por así decirlo, o sea, poniéndome en el lugar de la primera causa, no se puede afirmar que realmente haya una necesidad física de este ente metafísico, ¿verdad? Necesidad física respecto del ente metafísico, ¿te estás refiriendo a Dios? Claro, claro, a eso postulo porque las tres causas, ¿cuáles eran? A ver, repítalo, por favor. O sea, tenemos tres posibles causas para el origen del universo. Claro,
la necesidad física, el azar o el diseño. Aunque te parezca ilógico, hay algunos científicos, hay un puñado de científicos aferrados a su cientificismo que intentan justificar en la necesidad física la existencia del universo. Pero básicamente es una forma forzada de tratar de concebir el origen. Y lo es por la siguiente Claro. razón. El científico que más ahínco quizás de un tiempo a esta parte ha puesto en este tema es Lawrence Krauss. Lawrence Krauss tiene un libro, él se llama Un universo a partir de la nada. A Universe from Nothing es el título en inglés que este libro lleva. Y en ese libro, este científico postula la necesidad física como la causal suficiente del origen del universo. Y en el quehacer de sus páginas, en el transitar de este libro, tú te das cuenta que la argumentación que ofrece este científico no rebosa de mucho peso, por así decirlo, en el ambiente académico-científico. Y lo es por la siguiente razón. Este científico básicamente alude a que la necesidad física dio origen al universo por cuanto la nada, él postula de que la nada es inestable. Recordemos el título del libro, Un universo a partir de la nada. De la nada, Entonces, claro. él lo que dice es lo siguiente. En un comienzo teníamos la nada, y la nada, por su sola definición, es inestable. Por consecuencia, en su inestabilidad tuvo la necesidad física de decantar en algo. Ese es el justificativo que este científico aduce, de que en el fondo la necesidad física que hubo en el origen del universo fue debido a la inestabilidad de la nada. Pero debemos tomar en cuenta de que lo que él alude por la nada no es ontológicamente lo que significa en estricto rigor la nada. La nada que él postula es algo. Él está hablando del vacío cuántico, no de la nada Claro. ontológica propiamente tal. Lo que él postula Justamente, es disculpa, justamente esa premisa es la que yo quería citar, porque esta es igual la que se ha ocupado y la que popularmente la gente cree que podría ser una explicación realmente de que ex nihilo, ¿verdad? De que de la nada esto podría haber salido. Ejemplo, se cree que la física cuántica proporciona una excepción a esta premisa, ya que piensa que realmente la física cuántica podría ser una posibilidad de que todo salió de la nada, pero como indagábamos ayer, básicamente esta nada supuestamente no es tan nada, sino que son fluctuaciones de energía que están ahí, que aparecen y desaparecen, ¿verdad? Eso para allá es donde nos quiere llevar con la premisa, ¿verdad? Así es, lo que en el fondo aquellos que aducen la teoría de que el universo puede potencialmente venir de la nada, no están pensando precisamente en la nada, lo que ellos están haciendo es pensar en el vacío cuántico. El vacío cuántico, tal como tú mencionas, es un océano vasto de fluctuaciones de energía y materia que provocan espontáneamente el surgimiento de partículas elementales que perecen poco tiempo después de su autogeneración, por así decirlo. Este vacío cuántico es real, es un plano científico que es tangible, es empírico, no es ficción el vacío cuántico. Pero el vacío cuántico ontológicamente no es la nada, el vacío cuántico es algo, es un océano de fluctuación de energía y materia. Y en ese contexto postular la generación del universo basado en una necesidad física, por cuanto la inestabilidad de este vacío cuántico necesariamente tuvo que haber decantado en algo, no es responder a la pregunta cómo obtenemos un universo a partir de la nada. Porque, te reitero, estás basando tu argumentación en base al vacío cuántico, no en base a la nada. Exactamente. Lo que dice Lawrence Krauss para llegar a esta forma de pensar, y aquí te voy a pedir que por favor tú me detengas si es que eventualmente estoy siendo muy difuso en la explicación, porque es de por sí complejo la explicación que él da, porque él trata de elevar a un nivel intelectual superlativo su explicación. Lo que él hace es lo siguiente, voy a tratar de ser lo más pedagógico que puedo, para que en el fondo nuestros hermanos en Cristo puedan entender cuál es la forma de pensar que la academia atea tiene el día de hoy. Se postula que el universo hipotéticamente surgió de la nada
por cuanto la energía total del universo al día de hoy es casi cero. Casi cero. La energía total fluctuante del universo al día de hoy es casi cero. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes esa realidad, cuando tú entiendes que la energía total del universo fluctuante es casi cero, por aplicación del principio físico de simetría, tienes que llegar a la necesaria conclusión de que en el comienzo de todo la energía también era cero. Ahora, ¿qué es el principio de simetría? El principio de simetría propone que la materia o una realidad contingente no cambie su realidad ontológica por el hecho de pasar de un estado a otro. Me explico. Claro. Si antes existía la nada, entre comillas, por mucho que esta nada haya decantado en algo, la energía total de ese algo tiene que ser la misma que tenía cuando era la nada. Y por consecuencia, si la nada tenía cero energía, al día de hoy el universo tendría que tener cero energía. ¿Y por qué? Y por la razón de que el universo al día de hoy tiene energía casi cero, los científicos piensan de que la nada hubo antes del tiempo y que por consecuencia esa nada decantó en algo. Ese sería el argumento que ellos tienen para en el fondo llegar a la conclusión de que eventualmente el universo surgió a partir de la nada. O sea, de que por el solo hecho de que al día de hoy la energía total del universo sea casi cero y por aplicación del principio de simetría, significa que tenemos que postular una realidad donde la energía total del universo era cero y nada mejor que la nada para llegar a esa conclusión. Esa es la lógica que ellos emplean. Ahora, ¿cómo tienes tú un conteo de casi cero en la energía del universo? Para tú llegar a un conteo de energía casi cero en la energía del universo, necesitas tener dos realidades contrapuestas que mutuamente se anulen. Estas dos premisas que permiten llegar a este conteo casi cero sería la materia, que tiene energía positiva, y la ley de gravedad, que tiene energía negativa. Entonces, cuando tú enfrentas a la materia con la ley de gravedad, mutuamente se anularían y por consecuencia el resultado sería casi cero. Entonces, estos científicos, apelando a la materia y a la ley de gravedad, llegan matemáticamente a un resultado casi cero, llegan a la conclusión de que, en efecto, por una ley como la gravedad, el universo puede formarse a partir de la nada. Es lo que dijo Stephen Hawking, que en opinión del doctor Manuel Carreira, un astrofísico, sacerdote católico, que en paz descanse, creo que falleció, si mal no recuerdo, puede que en este momento tenga un lapsus en mi memoria. Este astrofísico, él postuló de que esa frase es la estupidez más grande que puede ser dicha en boca de un científico. Toda vez que la ley de gravedad es una fuerza que actúa sobre algo, presupone la existencia previa de algo. Esa existencia previa necesita una causalidad que justifique su existencia. Entonces, por mucho de que el día de hoy tengas un conteo de energía casi cero, te quedas con la siguiente pregunta. ¿Cómo llegamos a este conteo de energía casi cero? La respuesta que te dan es que materia más gravedad igual cero. Pero no te responden de dónde surgió esta materia. Te van a responder que del vacío cuántico que surgen estas partículas espontáneas. Pero el vacío cuántico no es la nada. El vacío no es la nada. El vacío cuántico no es la nada, es algo. Entonces, ¿de dónde surgió el vacío cuántico? Entonces, llegas a una regresión en la cual te quedas sin argumentación, sin argumento. Y en ese contexto, aducir la necesidad física para explicar el origen del universo se cae a pedazos por la sencilla razón de que te quedas sin los ingredientes previos para cuajar un universo. Entonces, desde una perspectiva científico, empírico, es imposible que a partir de la nada surja algo. De hecho, y con esto a mí me encanta argumentar con matemáticas, porque las matemáticas son la única ciencia exacta del universo. Si las matemáticas te dicen que por ejemplo, te dicen que 2 más 2 es 4, por mucho que tú quieras que 2 más 2 sea 5, 2 más 2 va a seguir siendo 4, y el que está equivocado eres tú. Las matemáticas son una ciencia exacta que te permiten aseverar con rotunda vehemencia una realidad empírica. ¿Y qué te dicen las matemáticas? Preguntémosle a las matemáticas si es posible que de la nada surja algo. Increíblemente, las matemáticas ofrecen una respuesta, y yo creo que esta respuesta zanja el debate.
Porque te reitero, cuando tú debates, cuando tú argumentas con matemáticas, estás invocando la única ciencia exacta que no se equivoca. De modo que si esa ciencia exacta que no Que se refuta. equivoca te dice que es imposible que de la nada surja algo, entonces se acabó el debate. ¿Y qué te dicen las matemáticas? Este argumento matemático lo ofreció paradójicamente un filósofo que buscó desacreditar la existencia de Dios, Sebastián Faure, un filósofo y anarquista francés. Él escribió un libro que se llama 12 pruebas en contra de la existencia de Dios. En una de esas llamadas pruebas que este filósofo escribió en este libro, él asevera lo siguiente: toma en un papel, y esto cada persona que pueda estar escuchando esta entrevista puede hacer el ejercicio, y te vas a dar cuenta que el experimento matemático para poder llegar irrefutablemente a la conclusión de que absolutamente de la nada nada surge, está al alcance de tu mano, simplemente necesitas un lápiz y un papel. Toma un papel, dice Sebastián Faure, y traza en ello un cero. Dibuja un cero, un número cero. Ontológicamente, el grafismo del cero representa matemáticamente a la nada. Eso es lo que el cero desde su grafismo implica, la nada. Eso es, desde la perspectiva matemática, un cero. Te dice, dibuja un cero. Ahora, a ese cero, multiplícalo por cero, divídelo por cero, súmale todos los ceros que tú quieras, réstalo por cero y elévalo a la potencia de cero y el resultado siempre va a ser cero. Por la simple y lisa razón de que del cero, entendido como el grafismo que matemáticamente representa la nada, del cero ninguna unidad puede extraerse. De la misma forma que de la nada ninguna unidad puede extraerse. ¿Qué te quiero decir con esto? Que matemáticamente hablando, la idea que de la nada surja algo es tan absurdo como alegar que del cero puede extraerse una unidad. Eso es matemáticamente imposible. Por consecuencia, la sola idea que de la nada surja algo es matemáticamente imposible. Y te reitero, las matemáticas son la única ciencia exacta. Tú no puedes debatir en contra de las matemáticas. Y son las matemáticas las que te dicen que de la nada nada puede surgir. Y por consecuencia, en mi opinión, el debate se zanja. Cuando las matemáticas opinan algo, todos debemos callar. Y las matemáticas... Respecto a las matemáticas, también juegan un papel bien fundamental, en mi opinión, en lo que es el argumento teleológico, ¿verdad? Así es. Así es. Y mira, y las matemáticas no solamente se quedan allí, porque recordemos que hablamos de 3 posibles causas para el universo. La primera es la necesidad física y acabamos de hablar de ella. Y llegamos a la conclusión de que a partir de una necesidad física es matemáticamente imposible la existencia de un universo. Pero ¿qué hay del azar? ¿Qué ocurre con el azar? ¿Qué opinan las matemáticas respecto del azar? Simplemente por darte un dato. Simplemente por darte un solo dato. Las posibilidades matemáticas de que un simple microorganismo pueda evolucionar hasta un ser humano pensante y desarrollado como lo somos nosotros, las posibilidades matemáticas que hay de que un microorganismo, y quiero enfatizar esto, las posibilidades que hay de que un microorganismo sencillo y rudimentario pueda evolucionar hasta un ser complejo y pensante como lo es un ser humano, la posibilidad es de 1 en 4 elevado a la centésima octagésima potencia negativa de la 100 milésima décima potencia, y 4 a la tricentésima sexagésima potencia negativa de la 100 milésima potencia. Estamos hablando de un número tan ridículamente grande que se requerirían muchas páginas de libro únicamente para trazar los ceros que ese número tiene. Es tan grande que se habla en potencia de este número, por cuanto es de una imposibilidad matemática de que un microorganismo pueda, por circunstancias azarosas y evolutivas, decantar en un ser humano. Y estos mismos números se repiten a nivel cosmológico. Se repiten a nivel cosmológico innumerables veces. De modo que invocar el azar como causa para el origen del universo es también matemáticamente inconsistente. Porque las posibilidades son tan ridículamente nulas que es de una imposibilidad práctica el hecho de que no pueda decantar un universo a partir del azar. Y en ese orden de ideas te quedas únicamente con la tercera alternativa. Si ya descartamos la necesidad física, si ya descartamos el azar, únicamente te queda el diseño como posible causa del universo.
Increíble que, como tú explicabas, las matemáticas juegan un rol tan esencial para todo lo que es la investigación científica, en tanto la física como las medidas del universo, porque precisamente delante conversábamos con mi pareja de que realmente es interesante el punto de que en Job 38, por así decir, hay una pregunta que Dios le hace a Job respecto a las medidas. Dice que, no sé si ubicas el pasaje al cual me estoy refiriendo. Sí, así es. Es que, bueno, de hecho, ese pasaje revela también mucho de lo que es la realidad científica de hoy. Las medidas del Claro, universo son exactamente las necesarias para que haya vida. Tú no puedes postular la sola idea de que el planeta Tierra fuese ligeramente más grande o ligeramente más pequeño, o que la Luna fuese ligeramente más grande o más pequeña, o que la distancia entre la Tierra y el Sol sea ligeramente más corta o ligeramente más larga. Un cambio, tan solo un cambio en la constante universal, un solo cambio, por el ancho tan ridículo como el ancho de un cabello, haría imposible la consecución de la vida en el universo. O sea, estamos hablando de que desde la perspectiva teleológica, y me imagino que por allá va tu comentario y tu pregunta, desde una perspectiva teleológica, el universo está diseñado para albergar vida. De hecho, el argumento teleológico, precisamente por la naturaleza misma del rótulo, incluso del argumento, postula eso. Teleológico es una palabra compuesta que tiene el prefijo telos, que es una palabra griega que se traduce literalmente como fin o meta, de modo que el fin o la meta del universo es albergar la vida, es posibilitar la vida. Y en ese contexto, lo que la formulación clásica del argumento teleológico indica es de que todas las constantes del universo te indican de que necesariamente el universo está cuajado para la existencia de la vida y por consecuencia no puede ser producto del azar. No puede ser que todas las constantes del universo por un azar afortunado hayan decantado exactamente en la medida justa para permitir que tú y yo estemos vivos. En ese contexto, y desde la perspectiva de lo que me comentabas tú respecto del libro de Job, claro que es verosímil y es absolutamente coherente esa afirmación que Dios le hace a Job. Te confieso que no había meditado mucho en ello, pero tienes mucha razón. Cuando Dios le comenta a Job y le reclama, estuviste tú cuando yo tomé las medidas de la creación, es una forma de pensar muy congruente toda vez que es coherente con la idea de este argumento teleológico. Pero volviendo un poco al argumento cosmológico de Kalam y ya enfocándonos en la tercera alternativa, que es el diseño, que es la única alternativa que nos queda, para poder en el fondo cerrar el argumento, te das cuenta que el diseño es la única alternativa coherente que te viene quedando. La, partamos de la base de que el universo mismo es matemáticamente comprensible. Y cuando tú entiendes que hay una comprensibilidad matemática detrás del universo, tú asumes por tautología la existencia de una inteligencia detrás de aquellos cálculos matemáticos, por así decirlo. El solo hecho de que el universo sea observable y cognoscible a nivel intelectual te habla necesariamente de que hubo una intelectualidad detrás de ella. No puede ser azaroso. Punto uno. Punto dos. La idea de un diseño es absolutamente verosímil con lo que entendemos de la ciencia. Si entendemos que por una necesidad física el universo no pudo surgir de la nada, si entendemos que por un azar afortunado el universo no pudo tener su causa en condiciones aleatorias, entonces la necesidad de que haya un diseñador se defiende por justificativos propios. En ese contexto, este diseñador necesariamente tiene que ser atemporal y aespacial, toda vez que el tiempo y el espacio no existían sino hasta después de la creación. Necesariamente este ser que existía mucho antes de la creación por una consecuencia lógica, tiene que ser atemporal y aespacial. Tiene que ser sumamente poderoso, capaz de poder dar comienzo a la creación a partir de su obra creativa. En ese contexto, empiezas a dar cuenta de que sospechosamente este diseñador que necesariamente debe existir para poder justificar la existencia de todas las cosas, la descripción de este diseñador se parece mucho a la descripción bíblica de Dios.
La palabra del Señor nos enseña de que el Señor es espíritu, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, por consecuencia no tiene un cuerpo físico material que dependa de un espacio para poder habitar. La palabra del Señor nos habla de la atemporalidad de Dios. Fijémonos lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. El vocablo era, en griego, está empleando la conjugación en el tiempo imperfecto del verbo ser. El imperfecto verbal en el idioma griego denota el aspecto imperfectivo. El aspecto imperfectivo, a su vez, es una consecuencia gramatical en virtud de la cual una palabra no te dice nada respecto del comienzo o el fin de la acción involucrada en esa palabra. Y por consecuencia, si el verbo ser, conjugado allí en la forma imperfecta, está siendo empleado en ese capítulo y en ese versículo, te da a entender de que la esencia del Señor Jesucristo, en este caso el verbo, trasunta desde mucho antes del tiempo, porque la palabra nos dice que en el principio era el verbo, en tiempo imperfecto, Claro. denotando el aspecto imperfectivo, y por consecuencia su existencia se trasunta desde antes de aquel tiempo, y por una consecuencia lógica se asevera la eternidad. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente de que Dios es atemporal, de que Dios es aespacial y que Dios es omnipotente. Y allí tú te das cuenta de que la descripción... Respecto, se cortó disculpa, un poco la señal. Espera. ¿ya? Ahora sí, ahora se escucha bien. Sí, ahora sí. Ahí volvió. Sí, te digo Concluye. que sospechosamente la descripción científica de este diseñador necesario se parece mucho a la descripción bíblica de Dios, como un ser atemporal, aespacial, todopoderoso. Y en ese contexto te quedas de una forma completamente inteligible y sin cometer ninguna clase de suicidio intelectual con la hipótesis de que Dios existe, y te quedas con la idea absolutamente justificada de que Dios necesariamente ha de existir en pos de que exista todo lo demás. Claro, muy plausible. Interesante el punto que asociabas de Juan 1, porque de hecho en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, hay un libro que escribió Armando Alducin, no sé si lo ubicas. Refréscame la memoria, porque Armando he Alducin. visto harto de Armando Alducin. Sí, el libro es La invasión de los ángeles caídos, creo que salió hace muy poco. No lo he leído aún. Ese libro está re interesante y de hecho él postula que la eternidad de Dios, basado en Isaías 45, donde Isaías describe de que Dios estaba, es el que habita en la eternidad. Ahí ya nos da un punto bastante relevante porque, como, o sea, con lo que dice Juan 1, nos daría una dimensión distinta y nos daría también la respuesta a la pregunta que muchos ateos se hacen, que no logran entender muchas veces lo que estamos hablando del argumento cosmológico y de que este ente tiene que ser atemporal, obviamente, en el sentido de que ellos dicen, ya que todo tuvo una causa, ¿qué fue la causa de Dios? Y Bueno, piensan que Dios también requiere, y algo muy básico en lo personal, pero me gustaría que indagara más en eso para que nuestros hermanos también puedan refutar eso, porque la verdad que yo no lo considero difícil. Sí, mira, la verdad es que es bastante sencillo responder a eso. Primeramente, ese contraargumento que los ateos ofrecen respecto de, bueno, si todo aquello que comenzó requiere una causa y el universo requiere una causa, ¿por qué razón no podemos aplicar el mismo argumento a Dios? ¿Cuál es la causa de Dios? ¿Quién dio origen a Dios? ¿Quién creó a Dios? Esa es la clásica contraargumentación. Pero realmente es un argumento malísimo, toda vez que primeramente adolece de una falacia de error de categoría. Estás poniendo en una misma categoría a un ser necesario con lo que es una realidad contingente. Desde una perspectiva filosófica, para empezar, en lo que compete a la lógica argumentativa, este argumento no tiene asidero y no lo vas a escuchar en ningún círculo académico de peso y que sea realmente serio. Toda vez que, te reitero, adolece de la falacia de error de categoría y ningún filósofo profesional ni ningún académico de prestigio va a caer en esa falacia en pos de argumentar una estupidez. En ese contexto, el error de categoría se desnuda en el sentido
de que están metiendo en una misma categoría a un ser necesario con una realidad contingente. Eso ya de por sí es filosóficamente incorrecto y lógicamente inconsistente. Y ya por ese solo antecedente ya debiese caerse ese argumento. Pero Claro, entendiendo hermano, de que mira, esto no espera un poquito, se va a cortar, reiniciamos al tiro para que hacemos con la segunda parte, ¿vale? Quedan 6 segundos. Ok, Transmite al tiro.